los que han tenido que cargar la cruz de la guerra y van dando pasos a la paz que Colombia espera. Hoy vemos victimarios que también fueron víctimas de ese conflicto armado, hasta con fusil en fila fueron obligados. Nadie sabe con la sé que otro vive, todos somos víctimas de un estado sin corazón, nos vende y nos divide. Cada 9 de abril en Colombia se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, con la intención de hacer memoria y reconocer cómo durante décadas de violencia se ha atentado contra la vida, los derechos y la dignidad de miles de personas en el país, en medio del conflicto más largo que ha tenido el continente americano. Porque el que murió peleando vive en cada compañero. Por nuestros muertos y desaparecidos, ni un minuto de silencio. De las víctimas, sabe que es una reivindicación que venimos haciendo año tras año, y es tener en cuenta que hoy es el día, en 1948, que se asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, y por eso venimos reivindicando cada año la condición que ha tenido este Estado asesino, de cada día desaparecer más líderes sociales y sindicales en este país. Una lucha que no retrocederemos, mantendremos constantemente esta lucha por la defensa de los líderes sociales y sindicales y populares en este país. Como ustedes han podido apreciar, todas las expresiones que han venido presentándose hoy son organizaciones que le han puesto líderes sociales a esta lucha, por reivindicación, por la dignidad de un país, por la soberanía de un país, la cual venimos buscando desde hace muchos años, y tenemos que seguir insistiendo en esto. No solo eso, tenemos un proceso en este momento que es el 25 de abril, en el cual estamos convocando para que la gente participe y nos acompañe. Con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, el país vivió una de tantas épocas de violencia, donde se desencadenaría una ola de protestas que se expandió en otras ciudades y regiones del país. Esta época fue conocida como la violencia, donde se perseguía y se acribillaba a los militantes de partido político contrario, recordando que a la fecha solo existían dos, conservadores y liberales. Se equivocan si creen que a esta raza colombiana la puedan barrer. El 8 de junio de 1954, un acto en la Universidad Nacional de Colombia en la que varios estudiantes conmemorarían la muerte del estudiante Gonzalo Bravo Pérez, ocurría 25 años atrás, culminó con la muerte de otro estudiante, Uriel Gutiérrez. Al día siguiente, 9 de junio, los universitarios marcharon hacia el centro de la ciudad para protestar el asesinato de su compañero. Fueron avaleados por el Batallón Colombia, con un saldo de 13 muertos. El gobierno atribuyó el hecho al comunismo y a la oposición laureanista. La lucha estudiantil viene más o menos desde la masacre de las Bananeras, año 1928, en donde trabajadores de la zona del Magdalena Medio, trabajadores de la United Fruit Company, son masacrados por parte del Estado. Los estudiantes salen a rechazar estos actos en 1929, en donde muere por primera vez, donde muere el primer mártir estudiantil llamado Gonzalo Bravo Pérez. 25 años después, en la conmemoración de los 25 años de la muerte de Gonzalo, es nuevamente asesinado Uriel Gutiérrez, otro compañero estudiante, el segundo mártir estudiantil, y a partir de la muerte de Uriel vienen desencadenándose muchos más muertos, muchos más a partir de la implementación del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT, más conocido por todo el sector social como el Escuadrón de la Muerte, ¿sí? Porque no solamente nos ha afectado a nosotros los estudiantes, asesinando estudiantes, sino gente de la población en general, campesinos, trabajadores, indígenas, etc. Entonces los estudiantes también hemos sido víctimas, por eso también estamos acá en esta fecha del 9 de abril, fecha tan importante, donde muere también Jorge Eliezer Gaitán. Entonces también somos declarados víctimas y luchamos por la paz como justicia social, pero por sobre todo por la vida. La salud, la educación y los servicios públicos no son mercancía. Son derechos del pueblo. La salud, la educación. En esta tarde de conmemoración de nuestras víctimas, en esta tarde de repudio a las acciones del Estado y de sus aliados en contra de nuestras organizaciones. Les saludo a nombre del partido de Jaime Pardo Leal, a nombre del partido de Bernardo Jaramillo Osa, a nombre del partido de José Antequera, a nombre del partido de Gildardo Castaño Orozco,
a nombre de ese partido que ayudara a fundar un héroe campesino como lo era don Pedro Antonio Marín, o un partido ayudado a fundar por un luchador por la paz y por la vida como Guillermo León Sáenz. La Unión Patriótica surge como un proyecto de vida, surge como un proyecto de defensa de los derechos humanos. La Unión Patriótica surge como una hija legítima de la paz, producto de los acuerdos que firmaran en su momento las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo y el presidente Belisario Betancur. Y sale a las calles y a los campos y a los barrios a luchar por el favor popular con una fuerza que no conocía a la izquierda hasta ese momento en la historia. Y esta oligarquía corrupta, esta oligarquía asesina, no soportó la presencia de los hijos de la paz, de los hijos de la vida en las calles, y decide iniciar una campaña de sangre pretendiendo eliminar a ese nuevo partido, a ese partido que representaba a los campesinos. Con el paso de los años no cesan las muertes y se forman grupos armados como las FARC, fundada oficialmente en 1964, cuando en Marquetalia, una zona del sur del Tolima controlada por campesinos liberales, fue bombardeada por el ejército. Este mismo año también se crea el ELN, Ejército de Liberación Nacional. 3 años más tarde se crearía el EPL, Ejército Popular de Liberación, en 1967, guerrilla surgiente de Colombia de la extrema izquierda, que forma parte del conflicto armado interno. Sinaltrainal como sindicato nacional también ha sido víctima del terrorismo de Estado. Más de 32 líderes sindicales asesinados de nuestra organización, entre ellos hombres y mujeres que han entregado la vida por defender los derechos laborales de los trabajadores. Entre ellos se encuentra el compañero Luciano Enrique Romero, quien fue asesinado en Valledupar a mano de los paramilitares. Es uno de los casos insignia del sindicalismo en Colombia. Fue declarado como crimen de lesa humanidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como lo decía antes, fue asesinado en Valledupar a mano de paramilitares y lo matan con más de 53 puñaladas. Entre los años 2006 y 2009 se vivió otra época de terror en el país, durante el gobierno de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe, pues el ejército, con el fin de presentar bajas de subversivos, cometió varias masacres con campesinos, reclutándolos con engaños y luego vilmente asesinándolos y vistiéndolos de guerrilleros. Desde el 9 de abril del 2012, Colombia conmemora cada año el Día Nacional de las Víctimas, por mandato de la Ley 1448 del 2011, que estableció este día para que el Estado colombiano realice eventos de conmemoración y reconocimiento de las personas afectadas por el conflicto armado. Más de 360 asesinatos de líderes sociales desde enero del 2016 a la fecha. 14 líderes sociales asesinados en Risaralda, 50 líderes que hoy nos encontramos amenazados en todo el departamento, y el aparato paramilitar se niegan a enfrentarlo. Este gobierno desconoce que el paramilitarismo es el que está asesinando y persiguiendo hoy a los líderes sociales en su territorio, que son los que están persiguiendo a los que están trabajando por las víctimas, por la restitución de tierras, por la restitución de cultivos. Hoy el paramilitarismo es el que está persiguiendo el pensamiento crítico en Colombia. El paramilitarismo financiado por grandes empresas multinacionales, que es la que hoy se está encargando de que la cifra de sangre que tenemos del asesinato de líderes sociales sean más de 360 líderes, y que nada haga este Estado para desmontar el aparato paramilitar y esclarecer los hechos de estos asesinatos. Y para terminar, tenemos un acuerdo de paz que este gobierno en un primer momento pretendió hacer trizas, que le tocó retroceder, pero que sigue haciendo de las suyas con tal de que no se cumpla lo que se pactó en el Teatro Colón el pasado 24 de noviembre del 2016, pero que además no hace
reapertura de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y tampoco intenta proceso de negociación con el Ejército Popular de Liberación, el EPL. Por eso el llamado hoy, 70 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es a que no bajemos la guardia, a que los defensores de derechos humanos sigamos alzando nuestra consigna, nos sigamos movilizando, sigamos saliendo a las calles, exigiendo los derechos no solo de nuestras organizaciones, sino de todo el pueblo colombiano. El gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC lograron un pacto histórico en noviembre del 2016 con la firma del acuerdo de paz para la terminación del conflicto. El punto número 5 del acuerdo es justamente sobre las víctimas y ha sido resaltado como la columna vertebral, pues con más de 8 millones de víctimas que ha sufrido los efectos devastadores del conflicto armado, es necesario que exista un enfoque basado en la garantía plena de sus derechos y en particular los relativos a la verdad, la justicia y la reparación, así como las garantías de no repetición y que contribuyan adicionalmente a la reconciliación. Lamentablemente Colombia, pudiera yo afirmar que se ha convertido en un cementerio. La élite de poder económico y político en este país, desde la década de los años 20 del siglo anterior, hace 100 años ya, viene sistemáticamente masacrando a todos los dirigentes populares, a los líderes sociales, a los sindicalistas, a las lideresas mujeres, a los sacerdotes que se atreven a predicar para buscar justicia social. Colombia ha sido un país que históricamente ha visto caer muertos a cientos, a miles de ciudadanos de bien, a trabajadores, a campesinos, a indígenas, y eso es lo que hoy estamos rechazando, que Colombia siga siendo un país en el cual tenemos que hacerle apología a la muerte. A partir de hoy hay que hacerle un homenaje a la vida, a la paz, a la democracia, a la inclusión social, a la paz con justicia social. Los trabajadores bancarios hemos sido víctimas también de grandes masacres, de asesinatos de dirigentes sindicales, el último de los cuales en la UNEP fue en el año 2006, en el mes de marzo, cuando asesinaron a un compañero integrante de la Junta Nacional de la UNEP en la ciudad de Bogotá, y desde eso hemos venido nosotros reclamando paz, reclamando que la vida sea el emblema para todas las organizaciones. Hoy es responsabilidad del Estado garantizar que el proceso de paz salga avante. Tenemos que saludar que el Congreso de la República, por ejemplo, ayer, la Cámara de Representantes haya negado las objeciones que presentó el presidente. Esperamos que el Senado haga lo propio, porque la paz en Colombia tiene que ser una realidad para la población y para los ciudadanos. Preguntando, buscando sus seres queridos, donde los árboles quedaron como los únicos testigos de las desapariciones forzadas que hoy recordamos para que no queden en el olvido, al igual de los cuerpos sin vida que vagaron por el río. En resumidas cuentas, es el campesino, el otro campesino que mata, es el mismo pueblo que ataca, hay unos obligados, engañados por ideologías falsas, mientras los de arriba celebran, los de abajo se desangra. Si las víctimas y los victimarios en la misma mesa hoy se sentaron, ¿quién eres tú, quién soy yo para señalarlos? Hoy necesitan el apoyo de todos sus hermanos, de un país entero que por muchos años han callado y se lo han hablado para juzgarlos. Bueno, recordemos que el Día Nacional de las Víctimas fue declarado por la Ley 1148 de 2011. Y esto porque en esta fecha justamente, que es una de las más representativas o más emblemáticas, digamos, por el hecho de que ese día de 1948 fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, que como nosotros sabemos fue uno de los líderes populares y políticos de mucho calado a nivel nacional, y que a partir de la muerte de él se conoce como el periodo de la violencia liberal conservadora, que cobró en Colombia aproximadamente 250.000 víctimas, según dicen los estudiosos. Ahora bien, después de ese periodo de violencia se vive uno nuevamente como es el que nosotros conocemos como el periodo del conflicto armado, que tiene, digamos, como punto de arranque la vigencia del Frente Nacional en 1958, porque a partir de ahí, por la exclusión que sufrieron sectores populares de izquierda y la persecución que vivían los campesinos y el movimiento popular, surgió el movimiento insurgente, o se sentaron las bases para ello. Entonces, a partir de allí, nosotros lo que hemos visto es un verdadero drama nacional,
porque miren ustedes, amables televidentes, en Colombia, según la Unidad de Atención a las Víctimas, la UARIV, existen aproximadamente 8.700.000 víctimas del conflicto armado, contando solo desde el 1 de enero del 58 hacia acá. De esas 7.800.000 víctimas que acabo de mencionar, de los 8.700.000, perdón, tenemos casos muy aberrantes. Por ejemplo, digamos que en materia de abusos sexuales, de masacres, de despojo de tierras para el campesinado, que son casi 7 millones de hectáreas que le despojaron a los campesinos en Colombia. De manera que lo que hemos vivido, fuera de eso, 80.000 desaparecidos por ocasión del conflicto, de los cuales el Estado solo ha podido dar respuesta más o menos de 10.000. Entonces imaginémonos cómo es para Colombia, para las familias, para los ciudadanos que han sufrido este flagelo de la desaparición, porque nunca han tenido la posibilidad de despedir a sus seres queridos. En el año 2017 se registraron 172 homicidios de líderes, 158 eran hombres, 14 mujeres. Estas cifras alarmantes si se tiene en cuenta que la misma Defensoría registró 186 líderes sociales asesinados entre el 2016 y el 2018. Los departamentos más afectados fueron el Cauca con 35, Antioquia con 24, Norte de Santander con 18, Valle del Cauca 14, Caquetá 11, Putumayo 11, Meta 10, Nariño 7, Chocó 6, Arauca 5 y Córdoba 5. Con los diálogos de paz con el ELN, el mantener los acuerdos de paz en Colombia, que es demasiado importante, ese diálogo con el ELN que necesitamos que arranque nuevamente esa necesidad que tenemos de encontrar paz con dignidad en este país. Esas discusiones y esas alternativas que se están planteando desde el movimiento indígena que han logrado esas reivindicaciones, es demasiado importante que ellos lo tengan en la agenda y que sea una agenda de discusión con el gobierno y con el presidente Duque. Eso es un espacio político de reivindicaciones por las cuales han logrado avanzar ellos, y no han logrado avanzar solo para ellos, sino que nos estamos incluyendo, y estamos incluyéndonos a todos para la lucha de este país, para la defensa, dignidad y soberanía de este país. Y en cuanto a la minga, reconocer el proceso de los compañeros indígenas, donde han planteado la unidad de todos, lo que tiene que ver con indígenas, negros, run, campesinos e indígenas. Un proceso demasiado importante, donde pudieron unificarse para la pelea y para la lucha, lograron unas reivindicaciones, y dentro de esas reivindicaciones tiene que ver con el proceso de víctimas, el proceso de asesinatos de líderes sociales y sindicales y populares, que también está en la mesa de discusión con ellos, lo que tiene que ver con la JER, ese proceso de la JER que es tan importante para nosotros, de la verdad y la justicia transicional en este país. Hace un rato un ciudadano me decía que a los indígenas no los masacraron la semana pasada, pero creo que desconoce el concepto real de masacre. La masacre es en muchos de los sentidos. La masacre es la exterminación física, pero la masacre también es la exterminación ideológica, el exterminio que intenta hacer este Estado colombiano para que los ciudadanos no salgan a reclamar. Hoy todo lo asemejan a terrorismo, y hay que decirle a la población colombiana que estamos en el legítimo derecho de salir a reclamar los derechos ciudadanos, de salir a cuestionar un Estado que está entregándole solo garantías a las élites de poder y a los trabajadores los está excluyendo. El Plan Nacional de Desarrollo tiene mucho de clasista, pero de clasista para los dueños del poder, excluyendo a la población que produce la riqueza en este país. Invitamos a todos los trabajadores, a las mujeres, a los campesinos y a los ciudadanos, los invitamos para que empecemos a rechazar cualquier forma de violencia contra los trabajadores, las mujeres, los niños, los indígenas y contra toda la población. 49 líderes sociales han sido asesinados en lo corrido del año 2019, según la organización Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz en contra de la guerra, y 261 líderes han sido asesinados entre el 2016 y el presente año, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas. Sí, en este último año nos han asesinado en la ciudad de Bugalagrande 4 compañeros. Hacían parte de la organización sindical Sinaltrainal seccional Bugalagrande. Casos que están en investigación por parte de la justicia, pero sabemos que es muy difícil que el Estado como tal
proporcione los verdaderos victimarios que hacen parte o que ideológicamente planean estas masacres en contra de los trabajadores y de nuestra organización. Bueno, es importante como organización sindical regalarle un mensaje a la población y a las otras organizaciones para que se unan como lo vienen haciendo ustedes y seguir en pie de lucha siempre allí, porque pese a que el Estado a veces es duro con las víctimas, siempre estamos las organizaciones y los grupos humanos para darnos apoyo. Sí, claro que sí, yo creo que la palabra clave para ello es la unidad. El pueblo colombiano debe estar unido, los diferentes sectores debemos de estar unidos buscando confrontar ese terrorismo de Estado que cada día busca minimizar nuestra fuerza. Creo que nosotros somos más, la clase trabajadora en Colombia asciende más o menos a 24 millones de trabajadores. Si esos 24 millones de población económicamente activa nos uniéramos, contrarrestaríamos toda esta política del Estado. Por eso la invitación es para todas las organizaciones sociales que se encuentran el día de hoy acá reunidas en Pereira y a nivel nacional, que nos unamos en una sola voz por reclamar, exigirle al gobierno que cumpla con los acuerdos de La Habana. Pues no es desaprovechar este espacio, compañeros. El día 25 de abril vamos al paro nacional en contra del Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo que contiene condiciones que van a oprimir cada día más al pueblo colombiano, que le van a garantizar a los empresarios de este país que sus ganancias crezcan y la economía del pueblo cada día sea menos, que cada día pueda usted llegar con mejor poder adquisitivo a su casa, con menos condiciones. En el trabajo, en la salud y en la educación tenemos condiciones que nos van a golpear y eso contiene ese plan de desarrollo. Más garantías en impuestos para los empresarios transnacionales y más golpe para el pueblo colombiano. Muchas gracias, los invitamos a que participen. Los niños, niñas y adolescentes también han vivido la peor parte de esta guerra que parece reactivarse por momentos. En la región del Catatumbo, por ejemplo, los combates entre el ELN y el EPL han dejado miles de niños sin educación. La presencia de minas antipersona alrededor de las escuelas han desencadenado la cancelación de clases y por consecuencia la desescolarización de más de 140.000 menores en el 2018. Víctimas preguntando, buscando sus seres queridos, donde los árboles quedaron como los únicos testigos de las desapariciones forzadas que hoy recordamos para que no queden en el olvido, al igual de los cuerpos sin vida que vagaron por el río. En resumidas cuentas, es el campesino al otro campesino que mata, es el mismo pueblo que ataca, algunos obligados, engañados por ideologías falsas, mientras los de arriba celebran, los de abajo se desangra. Si las víctimas y los victimarios en la misma mesa hoy se sentaron, ¿quién eres tú, quién soy yo para señalarlos? Hoy necesitan el apoyo de todos sus hermanos, de un país entero que por muchos años han callado y solo han hablado para juzgarlos. Somos realistas, un solo paso en ese proceso, porque hay muchas verdades sin contar y desapareció.